El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió 4 años en el poder entre la polarización de la sociedad y un alto respaldo, con una aprobación de un 55% según encuestas locales. Con nuestro primer invitado del día, hacemos entonces un balance de estos 4 años en temas como la economía, la seguridad, la salud, el COVID-19, infraestructura y también las relaciones exteriores, entre otros temas. Y saludamos a Nicolás Botero, analista político con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nicolás, buena mañana de viernes, gracias por estar con nosotros. Raúl, muchas gracias, buenos días. Hagamos entonces primero este balance general de lo que han sido estos 4 años del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues Raúl, lo que estamos viendo, lo que vimos el domingo pasado fue una marcha bastante movida, con mucha gente, pero también como en un espacio de una especie de contramarcha por la marcha que se había dado la semana anterior en respaldo a la no reforma constitucional del Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo que encontramos en el discurso del presidente Obrador es un montón de espacio de dinero que se ha venido generando, ¿no? Para los más pobres, porque hay que contar con el pueblo, ¿no? Y un montón de elementos que generan de una u otra manera pues un aumento de su popularidad, un respaldo también a su gestión, pero estamos viendo que se quedan por fuera diferentes elementos como los que tú mencionas. El COVID-19, ¿no? Todo ese proceso que se tuvo que dar con el COVID posterior, la vacunación, ¿no? Hablaba ayer un poco, perdón, en el discurso, hablaba un poco de ese cubrimiento a través de las vacunas, pero solamente habla de un porcentaje de las personas de la tercera edad. Entonces, y en la primera dosis. Entonces estamos hablando de un cubrimiento que no está al 100% en la población. También una movilización que fue bastante pronunciada y bastante fuerte desde el 2019 por todas esas migraciones que hay hacia los Estados Unidos y que tampoco fueron de una u otra manera mencionadas, ¿no?, a profundidad en el discurso. Vemos que sí hay avances como entregar algún tipo de visa, generar algún tipo de trabajo para los migrantes que quieran quedarse ahí, pero creo que el foco ahí no estuvo durante el proceso. Tampoco, pues hay mucha tensión con respecto a los normalistas de Ayotzinapa, sí, y el hecho de que no se pueda generar un resultado digamos, benévolo o eficiente, no solamente para las familias, sino para el pueblo mexicano en general. Sí. Creo que ahí hay varios elementos. Nicolás, vamos a ir desgranando estos puntos. Empecemos primero con la lucha contra la corrupción, o también una bandera, digamos que una de las principales en lo que fue su campaña hace 4 años. También cuando llegó a la presidencia dijo que iba a hacer una lucha contra la corrupción sin precedentes. También estaba pues el enjuiciamiento pues, y el señalamiento a los expresidentes involucrados en toda la corrupción. ¿Cómo está realmente la corrupción en actualidad en México? Pues lo que demuestra el presidente López Obrador es que él ha logrado acabar con la gran mayoría de la corrupción. No obstante, pues estamos viendo que hay muchos elementos todavía que quedan dentro del tintero, y uno de ellos es lo que pasó o lo que no ha sucedido al 100% con hechos de corrupción. Por ejemplo, el caso del Salvador Cienfuegos, del general Salvador Cienfuegos, que fue detenido en los Estados Unidos y posteriormente repatriado, en el que nunca se supo o no se ha vuelto a saber absolutamente nada por la investigación de la Procuraduría General de la República. El caso de Ayotzinapa yo creo que es un elemento también importante de esos temas de corrupción. Quizá el respaldo que ha tenido a lo largo de este tiempo en términos de corrupción ha sido más por ese tipo de inversión en las diferentes organizaciones y en las diferentes entidades del Estado. No obstante, pues decir que en 4 o 5 años se va a acabar al 100% con la corrupción creo que es bastante complejo. La violencia en México también sigue siendo uno de los problemas principales: violencia contra los periodistas, violencia contra las mujeres, y precisamente la violencia, digamos, también como de una parte del Estado, haciendo referencia al caso de Ayotzinapa. Sí, mira que
pues todos los medios de comunicación reportan que en el último año una de las profesiones más peligrosas para desarrollar en México es justamente el periodismo. Entonces, no es única exclusivamente eso, sino también todo lo que acarrea ese tipo de elementos, las investigaciones que sacan a la luz corrupción, elementos de corrupción, elementos que ponen en el ojo del huracán, por decirlo de esa manera, al mismo periodista y que terminan siendo baleados en las calles de los diferentes estados de la República Mexicana. Nicolás, también hablabas de un punto muy importante y es la migración. Toda la migración, digamos que se filtra por México para llegar a Estados Unidos. El caso más reciente y que ha sonado más en los medios de comunicación, por supuesto, ha sido el caso de los venezolanos que también se han quedado varados en México por la negativa, las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos para no dejarlos ingresar por la frontera, sino por vía aérea con esta nueva ley del presidente Biden. En temas de migración, ¿qué ha hecho y qué le faltaría por hacer al presidente López Obrador, ¿no? Yo creo que México en ese sentido ha avanzado, pero no ha dado unos pasos tan grandes como quisiéramos en algún momento. Yo creo que no es única exclusivamente los venezolanos, yo creo que la movilización de latinoamericanos con miras a llegar a Estados Unidos por la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México ha sido realmente fuera de sí, ¿sí? No es solamente venezolanos, hay colombianos, hay centroamericanos de toda índole. Entonces, estamos viendo que se les da un espacio para que ellos puedan empezar a trabajar si se quieren quedar ahí, y también otros espacios para lograr tener un descanso durante unos días y empezar a hacer documentos para empezar a estar en la fila, digámoslo así, para ser llamados. Pero también vemos muchos de esos ayudas o esos albergues, muchos de ellos manejados por sacerdotes o por comunidades de la sociedad civil, en donde dicen no vengan más, porque ya no, o no hay más espacio, o tampoco van a poder pasar. Entonces eso está generando una contradicción muy alta. Por un lado, el presidente dice, estamos avanzando, ¿no? Por otro lado, no lo toca en su discurso de 4 años, y por otro lado, estamos viendo que realmente hay un problema social ahí importante. Muy rápidamente, Nicolás, la polémica en el plan de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que muchísimos también rechazan. Incluso Washington dijo que esto podría representar una amenaza para la democracia. Estamos en ese proceso desde el mes de abril, cuando el presidente López Obrador presenta esta reforma. Es una reforma constitucional que para mí toca 3 puntos importantes. Sí. La reforma de los magistrados, pasar de 11 magistrados a 7 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Muchos de ellos y varios de los magistrados han dicho que el INE funciona con independencia de los partidos políticos, ¿no? y del gobierno, ¿no? El segundo, la reforma por la forma de la elección que se va a generar. Eso es lo que ha generado mucha suspicacia de cómo se va a hacer de ahora en adelante las elecciones, y la disminución de una u otra manera del apoyo que esta reforma puede llegar a tener la Cámara de Diputados y obviamente el Senado. Ya todos los partidos políticos le dijeron que no, que no va. Entonces, bueno, estamos a la espera. Vamos a ver entonces qué va a pasar.